Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estoy con mis hermanos ansiosos de recibir la enseñanza que tienes para nosotros hoy, Señor. Tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro pastor, tú nos guías en el camino y nos enseñas los pasos que dar para agradarte, para glorificar tu nombre, para andar en justicia, para hacer obras dignas de nuestro Dios y Señor que nos salvó, nos redimió y nos dio un nombre nuevo y un amor que nada puede igualarlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos abiertos. Siembra en nosotros esa semilla, Señor, para que seamos tierra fértil que da fruto abundante. Señor, despierta a la iglesia, Señor. Despierta, Señor. Estamos pidiendo un avivamiento. Sabemos lo que significa un avivamiento y tiene que ver con despertar en los corazones la necesidad de escucharte, la necesidad de orar, la necesidad de buscarte cada día y en cada momento de nuestra vida, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Atentos nuestros oídos, nuestros ojos, pero más que nada nuestro espíritu, corazón, todo nuestro ser está atento a tu enseñanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues buenas noches, hermanos, buenas noches. Vamos a dar inicio al tema que pues ustedes ya saben de qué se trata porque quedó anunciado. Y pues es un tema, todos los temas bíblicos, todas las enseñanzas bíblicas son muy importantes y apasionantes, pero la oración es un tema que a mí me llama la atención mucho porque es la forma de hablar con mi Señor, de comunicarme con mi Señor, la de todos nosotros, y es tan importante y tan valiosa y tan necesaria para nosotros que un cristiano que no ora, dificulto que sea cristiano, tal vez de nombre nada más, pero no puedes permanecer mucho tiempo firme y en el calor, en el fuego del Espíritu sin oras. Vamos a dar inicio entonces al tema que mencionamos, que anuncié que hoy que íbamos a tocar. Es respecto a la oración, el deber de orar y la naturaleza es parte de las dos cosas que quiero tocar esta noche. Bien, pues el mejor maestro, decía, es el Señor Jesús. Ya vimos la ocasión anterior cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Había muchas cosas que vivieron junto al Señor, pero la que más les llamó la atención es, enséñanos a orar. Veían que en la oración había algo especial que proyectaba el Señor, que emanaba del Señor. Era el Espíritu, el poder, la gracia, y veían cómo se iba multiplicando uno tras uno, milagros, gente que lo seguía, pero no lo hacían por eso, sino, Señor, yo quiero tener lo que tú tienes. Y eso es lo que nosotros queremos. Enséñanos a orar, Señor. Bien, no voy a repetir las cosas. Si quieren verlas, todavía está la grabación en el Zoom. Pueden consultarla. Así es que, perdón, vamos a dar inicio. El primer punto en el deber de orar es que se nos manda orar. Es un mandamiento y lo vamos a ver reflejado en muchos versículos, aunque no son todos los que aparecen en la Escritura, pero lo vamos a ver proyectado aquí. Menciono también que la oración no es algo hacia lo cual el cristiano puede asumir una actitud de menosprecio, tal como lo dice aquí, o de la opción de hacerlo o no hacerlo, cuando quiera. No es así. Que quede claro, eso no es parte de la vida cristiana. Tal como lo dije anteriormente, es un cristiano que no ora, es un cristiano o tibio o ni siquiera es cristiano. Es la más probable. Tarde o temprano, el enfriamiento puede llevar a algo peor. Siendo débiles en la carne, somos todos propensos a la negligencia en la oración. Por eso Dios, sabiendo lo necesario que es la oración, para que el cristiano crezca y se establezca, nos manda a orar. Es necesario ser instruidos por nuestro Señor. Y un mandamiento que es importante es el deber de orar.
Vamos a seguir adelante. Vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento de hombres de oración. Los hombres y mujeres más sobresalientes de la Escritura, los hombres y mujeres de fe eran hombres y mujeres de oración. Voy a mencionar solo unos cuantos, pero hay muchísimos ejemplos que pudiéramos agregar todos estos. Isaías, en el capítulo 55, versículo 6, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Aquí tiene que ver con la oración. Búscalo en oración. Es la comunicación que tenemos con el Señor, la oración. Búscalo en oración. Búscalo para ver su voluntad. Búscalo para ir más allá de conformarte con satisfacer tus necesidades. Y llámale en tanto que está cercano. Quiero mencionar que hay unos versículos antes que tienen que ver con en el versículo 6. Y es en Isaías 55:1. Empieza este capítulo diciendo: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Recordemos que en el Sermón del Monte el Señor dijo: bienaventurados los que tengan hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Esto se refiere también aquí a que la necesidad de satisfacer esa agua viva, como le dijo a la mujer en el pozo de Jacob, a la mujer samaritana: el agua que yo te daré es agua viva, no es el agua del pozo. Así es que a todos los sedientos, a los que buscan esa justicia de Dios, esa rectitud delante de Dios, esa comunión íntima con Dios, vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan, pero compren, pero sin dinero y sin precio, vino y leche. Y el versículo 7, posterior al que vimos al principio, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. También nos está hablando de lo mismo. Sal de tu vida, arrepiéntete de tus pecados, mira cuáles son los mandamientos que has roto vez tras vez en la iniquidad en la que has vivido. Entonces, lo importante aquí es: sal de todo eso, arrepiéntete, vuélvete al Señor, vuélvete a buscarlo, arrepentido, humillado delante de Él, pidiéndole perdón, porque Él tendrá misericordia, dice aquí, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El perdón, sabemos de quién lo aprendimos si no es de Dios. Perdonar es divino. El Señor es quien nos enseñó. Bien, ahora, segundo, otra ilustración. El Señor le dice a Salomón en Segunda de Crónicas 7:14, fíjense, los componentes de esta oración son muy importantes, la secuencia es importante, el orden es importante, y son condiciones para obtener algo. Esto es parte de la oración. Y es: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, la iglesia, entiéndase la iglesia, el pueblo de Dios, si se humillare mi pueblo y oraren, esa es una condición importante. Primero humíllate, después, ahora sí, ora, y buscar en mi rostro. Señor, te buscamos para ver cuál es tu voluntad, Señor. Estamos atentos a la voz de tu espíritu, Señor. Queremos saber qué es lo que hay en tu corazón para poder obedecerte. Si buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, una conversión verdadera, no una conversión temporal, no una conversión de boca. Recuerden que el Señor se quejó también de que Israel era un pueblo, o muchos en Israel eran un pueblo que le alababa con la boca, pero con el corazón estaba lejos de él. Si esas cuatro condiciones se cumplen en limpias, puras, entonces, dice, entonces yo iré desde los cielos
La primera recompensa por acercarnos al trono de la gracia, no tenemos derechos para pedir, pero sí podemos pedir porque es nuestro Padre, pero el requisito es humillarte. Ora, busca el rostro de Dios, busca su voluntad. Por supuesto que la Biblia está llena de su voluntad, pero el Espíritu Santo nos habla continuamente. Recordemos que tenemos la mente de Cristo, sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios. Eso está ya en nosotros, nos fue dado cuando creímos. Entonces podemos buscar su rostro y entender cuál es su voluntad y convertirnos, salirnos. Convertirse es un cambio, es una conversión. Entonces, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, como aquel hombre que descolgaron de la azotea aquellos 4 amigos de él, a donde estaba Jesús, y lo primero que le dijo no es, te sano, no dijo, levántate, toma tu lecho y vete. No fue lo primero que le dijo el Señor Jesús. Lo primero que le dijo es, tus pecados te son perdonados. Y se armó un escándalo entre los fariseos y las escribas y todos los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque ¿quién eres para perdonar pecados? Eso solo es Dios. Precisamente por eso lo dijo. Perdonaré sus pecados, los oiré, lo que me están pidiendo. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra, sanaré su tierra implica oirá tu oración, tu necesidad y empezarán a suceder cosas que no importa la dificultad y no importa lo complicado que sean, ni lo imposible humanamente hablando, pero Dios, ¿habrá algo imposible para Dios? Eso es lo que dijo el ángel a María y en otras cosas, también en otras ocasiones. ¿Habrá algo imposible para Dios? Bien, ese es el ejemplo de Salomón. Hay otro, Samuel, en 1 Samuel 12:23 dice, Samuel, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cuando cesando de rogar por vosotros. ¿A raíz de qué fue esto? Perdón. Fue a raíz de que el pueblo vio a otros pueblos, se comparó con otros que no eran el pueblo de Dios y dijo, mira, ellos tienen reyes y nosotros tenemos a Jehová, pero no lo podemos ver. Entonces, le dijeron a Samuel, danos rey, queremos un rey como las demás naciones, como los demás pueblos, queremos un rey. Y se ofuscaron y Dios le dijo, está bien, escúchalos, dales rey, pero adviérteles lo que va a ser el rey. Pero también Samuel, independientemente de eso, le dijo al pueblo, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Voy a seguir intercediendo por ustedes. Voy a seguir pidiéndole a Dios para que les dé, para que les rompa ese corazón de piedra que tienen pueblo y de Israel, para que busquen al Señor y lo tengan como rey y no como solamente para primeros auxilios. 4. El salmista David en el Salmo 57, versículo 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Por lo menos David, y sabemos que Daniel también, eran de los que oraban tarde, mañana, mediodía, tarde y mañana y mediodía. Oraré y clamaré. Y ustedes ya saben lo que es clamar. Clamar es prácticamente gritar. Clamar es buscar con gritos. No es porque Dios esté lejos, no es porque Dios no escuche, pero es porque de tu corazón debe salir esa necesidad de buscar a Dios. El salmista David es un ejemplo y estos 4 hombres, por lo pronto que vemos aquí, son ejemplos de profetas, reyes, gente que fue muy usada por el Señor y trascendió las épocas y aparece en nuestras Biblias. Segundo, bueno, vamos a ver ilustraciones del Nuevo Testamento. También en el Nuevo Testamento vamos a ver. Empecemos por el Señor Jesús. En Lucas 18:1 habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Él puso la parábola, el ejemplo de la viuda persistente y el juez injusto. La necesidad de orar siempre y no desmayar. El juez era injusto, el juez no quería ser molestado.
era un hombre injusto, era un hombre que tal vez se vendía por dinero y daba sus aprobaciones o sus condenas o liberaciones en base a dinero. Era un juez injusto. La viuda iba día tras día tras día. Este ejemplo que pone el Señor es para la necesidad de orar siempre y no desmayar, no porque así sea nuestro Padre, sino porque necesitamos mantenernos orando sin desmayar para obtener lo que la viuda persistente, le voy a hacer justicia, dijo el juez, porque esta mujer no me va a dejar en paz. Eso es lo que quiero transmitir hoy y es lo que nos transmitió el Señor, de hecho. Bien, también otros ejemplos del Señor Jesús que habló. Mateo 7:7, pedid y se os dará. Todos conocen esto. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero pedid con fe, etc. Pedid y se os dará. Fíjense cómo está hablando de algo que debemos hacer. ¿Quieres obtener algo? Pídelo. ¿Quieres hallar algo, hallar un camino, hallar una oportunidad? ¿Quieres hallar alguien con quien guiar, con quien hablar, a quien ministrar o ser ministrado? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Llama, toca la puerta, así como la mujer viuda. Mateo 26:41, velad y orad, dijo el Señor, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Si tú dejas de, aquí debemos entender, si tú dejas de velar, estar atento y orar en todo tiempo, para que no entres en tentación, vas a entrar. Si lo dejas de hacer, vas a entrar. El espíritu, a la verdad, está dispuesto. Nuestro espíritu quiere, sí quiere estar en rectitud, andar en justicia, pero tenemos el componente de la carne, la cual está luchando por volver a agarrar el dominio de la persona, de nuestra persona. Así es que por medio de la carne somos débiles, pero aunque el espíritu esté dispuesto, si no estamos velando y orando, buscando, atentos, la voluntad, escuchando al espíritu, en comunión, orando. Orar es algo que hacemos de dos vías. Pedimos y recibimos, y tenemos que aprender a recibir. Mucha gente nada más pide y pide y pide y se va, y no espera qué tiene que decir Dios. Bien. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Después vamos a ver cuáles son vamos a decir, los límites con base a qué debemos pedir. No es pedir millones de pesos, pedir una vida cómoda. Si no va conforme al plan de Dios y te va a perjudicar, tenlo por seguro que Dios no lo va a hacer. No lo va a hacer porque, de hecho, muchas veces Dios es necesario que se lleve a personas antes de tiempo para que no caigan en pecado y no caigan en un pecado irreversible. Un pecado de muerte, como dice Juan. Segundo, el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17, aquí está muy claro lo que dice Pablo: orar sin cesar. ¿Qué debemos entender esto? Orar sin cesar, sin parar, sin detenerte, permanece orando, orando. Oye, espérame, si yo estoy ocupado, tengo que trabajar, tengo que hacer cosas, tengo que exponer, Tú puedes mantenerte orando continuamente. Recuerda que cuando tienes un compañero o una compañera y vas con él, no puedes estar ajeno a la conversación mutua que debe haber. Y el Señor mandaba de dos en dos y pensaba en los policías siempre andan en pareja. El Señor está con nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si eso es real en tu vida, si tú lo recibes y lo manifiestas así en tu vida, recuerda, tú puedes estar conversando, dígase, orando con el Señor continuamente.
Señor, esto viene de ti. Señor, tengo que tomar esta decisión. Señor, y no tiene que ser verbal siempre, por supuesto. Tú lo puedes hacer en tu corazón. Es bueno expresarlo, pero cuando estás en una reunión, cuando estás ante algo, recordemos lo que hizo Nehemías. Nehemías quería el permiso para regresar a Jerusalén a levantar los muros que estaban destruidos y la ciudad era continuamente invadida por el enemigo. Y él estuvo orando y ayunando durante mucho tiempo, pidiéndole a Dios que le diera esa capacidad, que pusiera en el corazón del rey el que le diera el permiso para ir a reconstruir los muros. Y estuvo orando y orando. Y ya saben ustedes el resto de la historia. Llega Nehemías, era el copero, el que probaba el vino antes de que lo probara el rey para ver si no había veneno, si era de buena calidad, si estaba en su punto, etcétera, etcétera. Un copero, un experto. Y el rey le vio el rostro demacrado porque había estado compungido por la carga de lo que le dijeron, cómo estaba Jerusalén. Y entonces el rey le dijo, ¿qué tienes? Porque no estás enfermo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo no voy a hacer? Si mi pueblo, etcétera, etcétera, está caído, y ya le dijo de los muros, ¿y qué es lo que pides? Quiero ir y repararlos. En ese momento se abrió la puerta completamente para la petición que había estado haciendo Nehemías. Y vamos a ver características más adelante de la oración, lo que llamo la naturaleza de la oración, los componentes, los pasos en la oración que fueron los que usó Nehemías, Daniel y muchos de los grandes hombres. Bien, antes de pasar al siguiente punto, quiero orar. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Porque cualquiera que se convierte, aún recién convertido, si no conoce muchos versículos, si no ha asistido a muchos cursos, pero está empezando, si él orare y clamare a ti, sé que lo oirá, Señor, porque tú estás atento, porque tú nos amas. Pero cuando ya crecemos, cuando yo era niño, actuaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando vamos madurando, tú esperas, Señor, que te pidamos, así como lo hiciste en Segunda de Crónicas 7:14, como le dijiste a Salomón, si mi pueblo se humillare y orare y buscar mi rostro y se arrepintieren, entonces, así, Señor, eso es lo que queremos aprender. Quiero, Señor, yo te pido ahorita, hago un paréntesis, sí, yo te pido ahorita, Señor, que la iglesia entienda que la oración es vital, espiritualmente hablando es vital. Si alguien la descuida, empieza a decaer su vida. Es una enfermedad peor que cualquier plaga que haya en el mundo, la peor plaga del mundo, el peor veneno, el peor tóxico que ingiramos no es tan grave. Es grave físicamente, pero lo peor que nos puede pasar es descuidar la oración. Señor, orad sin cesar es hablar contigo continuamente y escucharte también. Es una conversación la oración, no es un monólogo, es un diálogo entre cada uno de nosotros. Y tú, Señor, la petición que yo tengo es que la iglesia sepa apreciar lo que es la oración, ese privilegio que nos diste de estar delante de tu trono y hablar contigo, Señor, a través de la oración. Señor, despierta a tu pueblo, levántalo, Señor, levántalo, que no se duerma, que no se confíen, Señor, que el tiempo está cada vez más cerca, sin saber fechas, sin saber ni mes, ni año, ni día. Pero lo que sí sabemos es que cada día está más cerca y, Señor, yo te pido que la iglesia reaccione conforme a tu voluntad, Señor, buscándote todo el tiempo, que no se enfríen, que no dejen las cosas para después, que no se centren en las cosas materiales ni en las cosas del mundo, sino que busquen con todo su corazón. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Otro ejemplo, el apóstol Santiago. El apóstol Santiago, que es Jacobo. Jacobo es el que donde se reunía el concilio, vamos a decir, el consejo de los apóstoles para
para examinar y tomar decisiones. Es Jacobo, hermano del Señor, Santiago, aparece aquí. ¿Por qué Santiago y no Jacobo? Porque en latín es Sant Jacob, el santo Jacobo, Santiago, el santo Jacobo. Entonces, el apóstol Santiago, en Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Todo es en la carne lo anterior, todo es en el esfuerzo humano, todo es luchando por obtenerlo a cualquier precio, al costo que sea, pero no pides, no pides. ¿Qué más dicen? Ahora, no termina ahí. Pides y no recibes. Pues ya pedí y no recibí nada. ¿Por qué no recibo si yo pedí? Porque pides mal para gastar en vuestros deleites, en vuestras pasiones, en vuestros deseos, en tu comodidad, en tu satisfacción, en tu felicidad. Felicidad efímera, momentánea, va y viene, como las montañas rusas, sube y baja. Esa no es el gozo del Señor, esa es la felicidad que ofrece el mundo. Para gastar en tus deleites, pides y no recibes. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que eso te enfriaría, eso te apartaría de Él. Por eso el Señor, por amor, porque Dios disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Por eso, por eso. Ahora, el mismo Santiago dice en capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría bíblica, la sabiduría que emana de la Escritura. Y no estoy diciendo memorízate sin ton y son, sin ver el contenido, sin meditar, sin absorber, sin hacerlo tuyo en el espíritu, porque entonces solamente sería en la carne. No, pídele a Dios, el cual da abundantemente y sin reproches, te será dada. Recuerda que tú ya tienes la mente de Cristo, pero hay que desarrollarla. ¿Podemos impedirla? Sí, por supuesto. Si podemos contristar al Espíritu Santo con nuestra forma de comportamiento, con nuestra dedicarnos a otras cosas del mundo, lo contristamos. Por eso es necesario que desarrollemos la mente de Cristo en nosotros. Ya hay un tema que vimos una serie de temas acerca de la mente de Cristo. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración ferviente, quiere decir, en otra versión dice, la oración ferviente, con todo el deseo, con la necesidad, realmente concentrado. Y miren este ejemplo. En el siguiente versículo dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Tú dices, no, pero es que yo soy así, yo tengo muchas cosas y de repente me clavo en algo. Escucha, Elías era un hombre como tú y como yo. Así era. Pero oró fervientemente, hizo la oración eficaz para que no lloviese y no llovió. Dios lo vio. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ustedes saben el resto de la historia y si no, pues pueden leerla. En Primera de Reyes pueden verla ahí. Ahí está la historia de Elías completa y luego Eliseo. Profetas tremendos con las manifestaciones fabulosas del poder de Dios y de hombres como nosotros. Santiago, Jacobo era un hombre como nosotros. Jacobo, hermano del Señor, pues dice la Escritura que ni sus hermanos creían en él al principio, en Jesús. ¿Cuándo se convirtió? No lo sé, no lo sé, pero el hecho es que después se hizo apóstol y llegó a ser un miembro importante del consejo de los apóstoles para analizar las cosas y tomar acciones en la iglesia de Dios. Bien, perdón, aquí hubo algo. El pecado de no orar. Este es un tema importante. El no orar es pecado. Hasta ahorita hablé de que es una necesidad. Hasta ahorita dije que era muy necesario, que es vital,
que el que no ora se enfría y se hace tibio y será vomitado, como dice en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, pero es pecado no orar. Fíjese lo que dice. Ya que la oración no es un asunto que se pueda ignorar ni que deba ser tratado con indiferencia por el creyente o el cristiano, y ya se nos manda a orar fervientemente y sin cesar, es pues pecado no orar. ¿Por qué? Porque estás violando un mandamiento. El Señor, ya lo mostré hace un momento, el Señor lo manda específicamente. Persistid en la oración, perseverad, no tienes porque no pides, pide. Ya nos lo ha repetido muchas veces. Entonces, vuelvo a Primera de Tesalonicenses 5, 16 a 18, dice, estad siempre gozosos, siempre gozosos. ¿Por qué? Porque tu vida no está en tus manos, está en las manos del Señor. Porque tus enemigos, aunque un ejército acampe contra ti, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Por un camino vendrán contra mí, por 7 saldrán huyendo. Ningún arma forjada contra mí prosperará, porque esa es la herencia de los siervos de Jehová. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Te están juzgando, se levantarán muchos en tu contra, pero tu defensor es el mismo que defendió a David del gigante, es el mismo que defendió a David del rey Saúl que lo quería matar, es el mismo que sacaba a Pablo de los naufragios, que liberaba, que sacó a Pablo de la cárcel haciendo que hubiera un terremoto para que se abrieran las puertas y muchas otras cosas. Bien, ahora, también es pecado de desobediencia. Por lo tanto, si es un mandamiento y no lo cumples, estás desobedeciendo. No estás en obediencia a Dios. Es desobediencia. El cristiano que no ora es cristiano desobediente que ignora el mandamiento del Señor y roba a su alma el alimento espiritual esencial. Ya lo comenté el martes pasado. La oración es el oxígeno para nuestro ser. Así como sin oxígeno una persona muere en poco tiempo. Cuando me estaban enseñando a nadar, y fue en la escuela en el colegio donde yo estudié. Ahí hubo unos cursos y íbamos a una alberca y nos enseñaban a nadar, pero a nadar no nada más remojándonos, a nadar de veras. Y entonces parte de lo que teníamos que hacer es meternos en el fondo y aguantar. Y el maestro nos decía, te voy a contar el tiempo, tienes que irte superando. Oye, era un general, yo creo, pero bueno, retirado o un comandante, no sé. El hecho es que sin oxígeno el cuerpo fallece por falta de oxígeno. Sin la oración el hombre está perdido. Está perdido y le está robando a su alma, robando a su ser alimento espiritual esencial, la comunión íntima con Dios, que esa es la razón para la cual vivimos, para hacer su voluntad, para servirle. Pero para eso yo tengo que oír la voluntad de mi rey. Tú mandas, tú ordenas, tú mandas o ordenas, yo hago, Señor. Dime, Señor, lo que tú digas yo voy a hacer. Hágase conforme a tu voluntad, Padre, y no a la mía. También es pecado directamente contra Dios. Es pecado contra Dios. Estamos hablando en la anterior. Primero es pecado contra tu alma. La desobediencia estás afectando a tu alma. Pero lo más importante, diría yo, y debería ser el inciso más importante, es pecado directamente contra Dios. Primero de Samuel 12:23. Lo dijo Samuel con lo que ya les comenté antes. Así que lejos sea de mí que peque yo, dejando de interceder por vosotros, les dijo Samuel al pueblo de Israel cuando le pidieron rey. Habían pedido rey en vez de tener a Dios. Bien. También no solamente es pecado contra tu alma, pecado contra Dios, pero también
Bueno, aquí hay otra nota adicional. Ya que Dios ha elegido responder a la oración de fe, la falta de oración estorba sus manos y limita su poder. No es porque Dios se haga menos poderoso, es porque así como te dio libre albedrío, libertad de elección, también Dios quiere actuar a través de pedir y entonces se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Así es que la falta de oración es falta de fe. Estorba sus manos y limita su poder. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque por fe, y léete todo el capítulo, el Hebreos 11, y ahí está, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sigue adelante. C, también es pecado contra la iglesia, contra tu alma, contra el Señor, contra Dios. Es pecado también contra la iglesia. Voy a darte algunos versículos al respecto. Efesios 6:18. Orando es un mandamiento. Es un mandamiento bíblico que fue hecho a través de la pluma de Pablo, es otra cosa, o el escribiente que estaba con Pablo es otra cosa. Es un mandamiento en el espíritu. Ya sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre de Dios para toda buena obra. Hombre y mujer, por supuesto. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Aquí está muy insistente y muy claro en la necesidad, el mandamiento de orar. ¿Orar en cuándo? ¿De vez en cuando? No, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por la iglesia. ¿Cada cuándo oras por la iglesia? Cada cuando estás intercediendo por la iglesia, has pedido por tu iglesia, por la iglesia en donde Dios te puso, por la iglesia en que fuiste traído por voluntad de Dios. Estás orando por tu iglesia, estás orando para que la iglesia sea un pueblo de Dios activo en el reino, que trae, no solamente anda en justicia y santidad, sino trae gente, va y habla a otros de Jesús. Creo que era Spurgeon el que decía, un cristiano que no comparte las buenas nuevas no es cristiano. Spurgeon es un evangelista muy famoso del siglo XVIII, creo que es 18, 19, no estoy seguro, pero Spurgeon decía, un cristiano que no comparte las buenas nuevas no es cristiano. Dificulto mucho que sea cristiano. Es una persona que asiste a la iglesia, es una persona que habla como los cristianos. Me acuerdo que antes decía, hablas cristianés, nada más el lenguaje de los cristianos, pero no hay fruto, no hay obras, no hay fruto. Recuerden que uno de los mandamientos importantes, el último, les encargo, les dijo Jesús, les voy a encargar algo, les voy a mandar que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Tú que me estás viendo y oyendo, y el que no me está viendo y oyendo ahorita, lo va a oír. No es que yo lo diga, eso lo dijo el Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y todavía nos dio poder para impactar. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás en el fuego del Espíritu o estás como dice Santiago? Pero pedid con fe, no dudando en nada, porque serías como las olas que van, depende de dónde va el viento. Sopla del norte, sopla del sur, sopla del oriente, sopla del poniente, y ahí va. Depende de dónde va el viento. O eres firme, estás haciendo la voluntad de Dios. Ese es un mandamiento, no es una opción, no es para los evangelistas, no es para el pastor, no es para ciertas personas que se les da. No, se te da porque eres creyente, eres cristiano, debes ir y compartir las buenas nuevas. Empieza por tu familia, tu familia. El Señor les mandaba decir por Jerusalén y andaban predicando, dice, salieron, fíjense lo que pasó. Bueno, se me va el tiempo.
Lo que pasó fue que después de que ya se formó la iglesia, pues se quedaron bien cómodos, sí, conviviendo y gozándose por ser creyentes y haciendo todo lo que era propio de una iglesia, pero no salían, ya se habían acomodado, como tal vez te pase a ti y a mí, se acomodaron. Y entonces Dios permitió, porque habrá alguna cosa que no sea, que no venga del Señor o permitida por el Señor. Entonces Dios mandó persecución. El Señor mandó una persecución. Y dice que salieron por todos lados, iban predicando las buenas nuevas, empezando desde Jerusalén, en toda Judea, todo el territorio, el estado, el, todo el estado. Jerusalén, Judea, Samaria, que era el resto de Israel, y toda la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra. Si empieza por tu casa, empieza por tus parientes, empieza por tus amistades, empieza por los desconocidos, termina con los desconocidos y sigues, aunque después se hagan conocidos. También Romanos 12:2, constantes, dice Pablo, constantes en la oración. De nuevo, aquí no hay tiempo de oración. Mira, yo oro de 7 o de 6 de la mañana a 7:30. Discúlpame, tal vez tengas un devocional, tal vez tengas tu oración en el cuarto secreto que dijo el Señor, pero la oración es continua. Estás al lado del Señor, tú puedes decir, Señor, esta actitud me está causando daño. Señor, me sentí ofendido, lo pongo en tus manos. Señor, ¿qué debo hacer? Señor, yo voy manejando, estoy trabajando, pero yo puedo estar hablando con mi Señor. No tengo que hacerlo en voz alta. La oración puede ser verbal o puede ser interior. Así es que constantes en la oración. Romanos 15:30, que me ayudéis orando por mí a Dios, dice Pablo, necesito su oración como yo también la necesito. Ayúdenme orando por mí a Dios para que se me abran puertas para extendimiento de la palabra. Eso es lo que pedía el apóstol Pablo. Necesito la oración de la iglesia y yo también de pasada lo estoy diciendo. Pues, pero ¿cómo tú también pides oración? Que no son nomás nosotros. No, yo necesito oración. Pablo necesita oración. Filipenses 4:6 y 7. Todo está resumido. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Te va a guardar en tu corazón. Te va a guardar con toda oración continua y ruego con acción de gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que tú me oíste. Gracias, Señor. Aunque sé que no es lo que no es tu voluntad y no lo voy. Gracias, Señor. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Otra vez, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Gracias, Señor. ¿Cuál fue tu voluntad? No sanó. Gracias, Señor. Sé que todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Sé que tus planes son de bien y no de mal. Sé que tú eres mi Dios y tú eres mi guardador. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi castillo. Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, no viene de lo natural, de las demás personas, de mis contactos, de los recursos que tengo o tienen mis conocidos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Todo el universo es creación divina. ¿A quién quieres ir? ¿Hay alguien más influyente que el creador de todas las cosas? Él es Dios. Voy a dejarlo hasta aquí. Todavía faltan algunos otros puntos con respecto que es la oración. Es pecado no orar. Es pecado no orar. Ahorita tenemos el A es pecado contra tu alma, B es pecado contra Dios, C es pecado contra la iglesia. Y hay otras áreas en donde también se convierte en pecado contra otras personas. El que no esté haciéndolo, arrepiéntase de no estarlo haciendo, confiéselo a Dios, pídale perdón y empiece a hacerlo.
Si alguna de todas las cosas que mencioné ahora no la estás haciendo, es tiempo de arrepentirte, pedirle perdón a Dios. Es que no sabía, es que sí lo había leído, es que sí lo he escuchado, es que sí he oído prédicas, pero yo no entendía que era así. Ahora que sé que eres mi compañero, que eres mi amigo, que estás conmigo todo el tiempo, yo puedo estar hablando contigo sin parar, orar sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros y para conmigo y para con todos, para no entrar en tentación también. Bien, vamos a orar. Señor, voy a retirar esto para poder, quiero hacer la oración. Bien. Señor, nos instruyes perfectamente claro en tu palabra. Ya no hay lugar a duda de la importancia de la oración. Por eso este tema tenía que ser proyectado a tu iglesia, Señor, a tu pueblo, porque no queremos seguir pecando contra ti, Señor, sino al contrario, queremos hacer tu voluntad. Nos humillamos delante de ti, Señor, diciéndote, perdóname, Dios mío, estamos como aquel hombre, el publicano que estaba en el templo junto al fariseo, humillado, ni siquiera levantó el rostro. Así estamos ahora nosotros, Señor, porque hemos fallado en muchos de los puntos que estuvimos viendo ahora. Por eso es que hemos pecado contra ti. Hemos pecado contra ti, contra el cielo, contra ti, como dijo el Hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdónanos, Señor, perdona nuestro pecado. Queremos cambiar, convertirnos, como dices tú, si mi pueblo se humillare y oraren, lo estamos haciendo, y buscar en mi rostro. Estamos buscando tu rostro ahora en adelante continuamente, Señor, a través de escuchar la voz de tu Espíritu en nuestro interior. No tenemos que ir a algún lugar para escucharla. Vives en nosotros y nos convirtiéramos de estos malos caminos que nos llevan en ocasiones hasta a caer en tentación por no orar. Señor, nos convertimos, te pedimos perdón. Sabemos que tú eres amplio en perdonar, Señor. Restaura nuestra vida espiritual, Señor, y nuestra comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que intercede por nosotros en lugares celestiales. Sabemos, Señor, que tú nos amas, pero es necesario aprender de ti, Señor, que la oración no es una opción. La oración es vital. La oración es necesaria. La oración es una forma de mantener nuestra comunión contigo, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo por perdonarnos y por enseñarnos a que este es un mandamiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. También, Señor, muchas gracias, Señor. Seguimos viendo sanidades, seguimos teniendo testimonios de personas y espero que en alguna ocasión puedan dar el testimonio aquí para que la iglesia lo escuche. Testimonios de sanidades que para los médicos no había la posibilidad, que estaban bloqueadas. Estamos viendo sanidades de físicas y sanidades emocionales, de heridas emocionales desde la niñez. Estamos viendo cómo tú desarraigas toda la semilla y toda planta que el diablo sembró en nuestro corazón, aprovechando que en nuestra juventud, niñez o en nuestra falta de conocerte, se aprovechó para hurtar, matar y destruir a través de cosas que sembró, llagas que preparó, con gente que usó. Gracias, Señor, porque tú sanas y das libertad a los cautivos por el diablo. Gracias, Señor, porque tú no permites que cuando confiamos en ti y andamos en tus caminos, tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones, tal como tú lo dijiste, Señor. En el nombre de Jesús, seguimos confiando, seguimos esperando en ti y seguimos agradeciéndote. Gracias, Señor, porque yo sé que pronto estarán fuera en libertad aquellos hermanos que han seguido perseverando, porque la iglesia está perseverando en oración para que sean con su libertad física todos aquellos que están restringidos en esa libertad en algún centro penitenciario. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu mano los sostiene y no los deja que se abatan.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tarde o temprano la iglesia no se va a desanimar. Nosotros no nos vamos a desanimar hasta que veamos hecho aquellas cosas que te estamos pidiendo, porque tú dijiste, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todos los que fielmente siguen diezmando y ofrendando, sembrando abundantemente para que abundantemente también cosechen. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Pues